La almirante Susan Parker se encontraba en el puente de su nave insignia, la USS Defiance, observando cómo la barrera dimensional entre los mundos comenzaba a debilitarse. Había esperado este momento durante 50 años, desde que era una joven capitana que se ofreció como voluntaria para la misión más peligrosa de la historia de la humanidad. El reino de las sombras se había convertido en su hogar. Pero la Tierra seguía llamándola. El puente de la Defiance era diferente a todo lo que existía en el espacio normal. Las paredes parecían brillar y doblarse, hechas de materiales que solo podían existir en esta extraña dimensión. Su tripulación se movía con eficiencia experta, cada uno consciente de que ese día lo cambiaría todo para la humanidad. Todos los comandantes de flota, preséntense a las estaciones de comunicación. La almirante Parker anunció a través de la red cuántica que conectaba las 300 naves dispersas por el reino de las sombras. La tecnología que hizo posible esta comunicación instantánea había tardado décadas en desarrollarse utilizando las propiedades únicas de su prisión dimensional. El capitán Dan Cooper recibió el mensaje a bordo de su nave, la USS Retribution. Era uno de los comandantes más jóvenes de la flota de las sombras, nacido en esta dimensión de padres que habían formado parte de los voluntarios originales. Para él, la Tierra solo eran historias e imágenes, pero comprendía la importancia de su misión. Tripulación, prepárense para la transición dimensional, anunció el capitán Cooper a su gente. La Retribución era una nave de guerra gigantesca, 3 veces más grande que cualquier otra que poseyera la flota regular de la Tierra. Sus armas podían abrir agujeros en el espacio mismo y sus escudos podían desviar ataques desde múltiples direcciones a la vez. La comandante Rachel Williams trabajaba frenéticamente en su estación científica a bordo de la nave de investigación de la flota. Había pasado 30 años estudiando el reino de las sombras, aprendiendo a usar su extraña física para crear tecnologías imposibles. La barrera dimensional que lo separaba del espacio normal era como una pompa de jabón, y finalmente estaba a punto de estallar. Almirante, la resonancia cuántica está alcanzando niveles críticos, informó. El portal que activó el teniente Barnes está creando un efecto cascada en toda la matriz dimensional. Tenemos quizás 72 horas antes de que la barrera se estabilice de nuevo. El almirante Parker asintió con gravedad. 72 horas no era mucho tiempo para trasladar 300 naves y 40.000 personas de vuelta a su dimensión de origen, pero tendría que ser suficiente porque la alternativa era quedarse atrapada para siempre en el reino de las sombras mientras la Tierra se enfrentaba sola a la destrucción. La flota de las sombras había crecido mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado al comenzar el proyecto. Lo que comenzó con 50 naves y 5.000 voluntarios se había convertido en una civilización. La gente había nacido aquí, vivido toda su vida aquí y desarrollado tecnologías que parecían mágicas comparadas con lo que el espacio normal podía producir. El capitán Ben Taylor comandaba una de las naves más grandes de la flota, la US Valiant. Su nave era tan grande que tenía sus propias fábricas, laboratorios y viviendas para 3.000 personas. La Valiant podía construir naves más pequeñas, fabricar armas e incluso crear nuevas tecnologías mientras viajaba por el espacio. Todos los departamentos comienzan los preparativos de transición, ordenó el capitán Taylor. Su nave por sí sola tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna, pero moverla entre dimensiones requería una planificación cuidadosa. La física del reino de las sombras era diferente, y los errores podían ser mortales. La capitana Nicole Davis comandaba un escuadrón de 12 destructores, naves rápidas diseñadas para ataques relámpago. Sus naves podían aparecer en cualquier lugar del espacio normal a través de diminutos agujeros de gusano, atacar con fuerza y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Había entrenado a sus tripulaciones para este momento, aunque la mayoría nunca había visto un combate real. Líderes de escuadrón, formen en mi posición, transmitió la capitana Davis a sus naves. Los destructores eran como insectos mortales comparados con los enormes dreadnoughts, pero serían cruciales en la batalla que se avecinaba. La velocidad y la sorpresa a menudo eran más valiosas que la potencia bruta. La almirante Parker se dirigió al centro de su puente y activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su imagen apareció en las pantallas de las 300 naves, llegando a todos los miembros de la flota de las sombras. Amigos míos, hoy volvemos a casa, comenzó, y su voz atravesó la dimensión para llegar a las 40.000 almas que habían estado esperando este momento. Hace 50 años, nuestros predecesores hicieron el sacrificio definitivo. Dejaron todo lo que conocían para convertirse en el escudo oculto de la Tierra, nuestra póliza de seguro contra los peligros desconocidos del espacio. La almirante hizo una pausa, contemplando las energías arremolinadas del reino de las sombras. Este lugar había sido su santuario y su prisión,
una dimensión donde el tiempo se movía de forma diferente y las leyes de la física podían doblegarse a la voluntad humana. No regresamos como las mismas personas que se fueron, continuó. Somos más fuertes, más inteligentes y estamos mejor equipados que cualquier fuerza humana que haya existido jamás. Llevamos armas que pueden transformar la realidad misma, escudos que pueden convertir el fuego enemigo en luz inofensiva y conocimiento que cambiará el futuro de nuestra especie. En toda la flota, la gente se preparaba para la transición. Los ingenieros comprobaron motores dimensionales capaces de plegar el espacio como papel. Los oficiales de armas calibraron armas que disparaban materia oscura concentrada. Los equipos médicos se prepararon para el estrés físico que causaría el desplazamiento entre dimensiones. La comandante Williams había detectado algo que le heló la sangre. Los sensores de largo alcance, mejorados con tecnología del reino de las sombras, podían ver mucho más lejos que cualquier cosa que la Tierra poseyera. Lo que mostraron fue aterrador. Almirante, estoy leyendo señales de energía masiva que se acercan al sistema solar, informó. El análisis indica una flota de origen desconocido, pero los niveles de potencia sugieren intenciones hostiles. Alcanzarán las defensas exteriores de la Tierra en aproximadamente 96 horas. La almirante Parker sintió que el peso del mando recaía sobre sus hombros. El momento no era casualidad. Alguien o algo había estado esperando a que la humanidad avanzara lo suficiente como para desbloquear la puerta de las sombras. La pregunta era si venían a dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica o a destruirla antes de que se convirtiera en una amenaza. Todas las naves aceleran los preparativos. El almirante ordenó. Ya no íbamos a casa solo para una reunión. Vamos a la guerra. El capitán Cooper sintió que se le aceleraba el corazón al observar las pantallas tácticas. La flota enemiga que se acercaba era enorme, mucho más grande de lo que las defensas terrestres podían soportar. Pero la flota de la sombra llevaba 5 décadas preparándose para este momento. Señor, ¿deberíamos informar al mando terrestre de nuestra existencia?, preguntó su oficial de comunicaciones. Todavía no, respondió el capitán Cooper. Que piensen que se enfrentan a esto solos por ahora. Nuestra sorpresa será su salvación. La puerta de sombra latía con creciente energía a medida que la barrera dimensional se debilitaba. Pronto, la puerta os sería lo suficientemente ancha para que las naves más grandes pudieran atravesarla. El almirante Parker había construido esta flota para proteger a la humanidad. Y ahora esa protección se pondría a prueba contra enemigos que la Tierra ni siquiera sabía que existían. La flota de la sombra despertó de su largo letargo, lista para emerger de su escondite dimensional y mostrarle a la galaxia que la humanidad estaba lejos de estar indefensa. La verdadera pregunta era si 50 años de preparación serían suficientes para enfrentar lo que fuera que se avecinara para la Tierra. El capitán Jake Morrison miraba por la ventana de su nave el gigantesco círculo negro que flotaba en el espacio. Era enorme, más grande que cualquier edificio que hubiera visto en la Tierra. Durante 300 años, la gente había sabido de este extraño objeto, Plutón, pero nadie podía averiguar qué era ni cómo hacerlo funcionar. La DRA. Lisa Chen se acercó por detrás, sosteniendo una tableta que mostraba muchas líneas y números de colores. Había estado estudiando esta cosa que llamaban Puerta de las Sombras desde hace 5 años. Todos los días hacía pruebas, tomaba medidas e intentaba comprender por qué estaba allí. Sin embargo, hoy era diferente. Las líneas en su pantalla se movían de maneras que nunca antes había visto. Capitán, mire esto, dijo, mostrándole la tableta. Las lecturas de energía están descontroladas. Es como si la puerta se estuviera despertando o algo así. El comandante Alex Rodríguez se unió a ellos en la ventana. Era el segundo al mando de la nave y había visto muchas cosas extrañas en sus 20 años de viajes espaciales. Pero este círculo negro lo inquietaba. Había algo en el que parecía casi vivo, como si los estuviera observando. La nave de investigación USS Endeavour llevaba, estacionada allí 3 meses. El capitán Morrison y su tripulación de 40 personas debían estudiar la puerta e intentar averiguar qué hacía. Hasta el momento, no habían descubierto casi nada. La cosa estaba hecha de algún tipo de material que sus escáneres no podían identificar. No emitía calor. No se movía ni respondía a nada de lo que intentaban. El teniente Kevin Barnes estaba sentado en su puesto monitoreando los sistemas de comunicación de la nave. Era un hombre tranquilo que rara vez hablaba a menos que tuviera algo importante que decir. Como todos los oficiales militares,
Tenía componentes informáticos especiales implantados quirúrgicamente en su cerebro para ayudarle a realizar mejor su trabajo. Estos componentes neuronales. Los implantes le permitían controlar computadoras con sus pensamientos y procesar información mucho más rápido que los humanos normales. De repente, Kevin sintió que algo extraño sucedía en su cabeza. El implante, que normalmente se sentía frío y mecánico, empezó a calentarse. Luego, empezó a brillar con una suave luz azul que los demás miembros de la tripulación podían ver a través de su piel. El capitán Kevin gritó con voz ligeramente temblorosa. «Algo me está pasando. Recibo señales, pero no provienen de nuestro equipo». Jake Morrison se acercó rápidamente a la estación de Kevin. El rostro del joven oficial estaba pálido y el sudor se acumulaba en su frente. El brillo azul de su implante neuronal se hacía más intenso. «¿Qué tipo de señales?», preguntó el capitán. Kevin cerró los ojos y se concentró. «Es difícil de explicar, señor. Es como si alguien estuviera metiendo una llave en una cerradura dentro de mi cerebro. Puedo sentir la puerta ahí afuera y está intentando. G para conectar conmigo». La DRA. Chen corrió hacia sus instrumentos. Las lecturas de energía de la puerta de sombra estaban alcanzando niveles nunca vistos. Lo que sea que le estuviera sucediendo a Kevin, el misterioso objeto estaba respondiendo. «Capitán, la puerta definitivamente está reaccionando a la teniente Barnes. Informó que los patrones de resonancia cuántica coinciden con la frecuencia de su implante neuronal». El comandante Rodríguez revisó los sistemas defensivos de la nave. Como militar, siempre se preparaba para lo peor. ¿Deberíamos mover la nave a una distancia más segura? Antes de que el capitán Morrison pudiera responder, la puerta de sombra comenzó a cambiar. La sólida superficie negra empezó a ondularse como el agua. Ondas de energía pulsaban hacia afuera desde su centro, y extraños símbolos aparecieron a lo largo de su borde. Los símbolos parecían casi escritura, pero en un idioma que nadie en la Tierra había visto jamás. Kevin Barnes agarró su consola con más fuerza. La sensación en su cabeza se hacía más fuerte. No era dolorosa, pero sí abrumadora. La información fluía a su mente, pero no podía comprender la mayor parte. Imágenes desfilaron ante sus ojos. Mapas estelares, diagramas técnicos y fotos de naves que nunca había visto. «Señor, creo que la puerta intenta enseñarme algo». Kevin dijo: «Veo planos de tecnología que aún no existe y mapas estelares de lugares donde nunca hemos estado». Los instrumentos del Dr. Chen funcionaban, una energía salvaje emanaba de la puerta en todas direcciones. Pero no era energía peligrosa como la radiación o el calor. Era algo completamente distinto. Algo que parecía romper las reglas de la física. «Esto es increíble», susurró. «La puerta no es solo una pieza de tecnología. Es inteligente. Ha estado esperando a que alguien con el implante cerebral adecuado la active». El capitán Morrison tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de retirarse a un lugar seguro, ordenó a la nave que se acercara a la puerta. Algo le decía que esta era la oportunidad de la humanidad de comprender uno de los mayores misterios del espacio. A medida que el USS Endeavour se acercaba, los símbolos de la puerta comenzaron a girar. Giraron cada vez más rápido hasta convertirse en un borrón de luz. Entonces, sin previo aviso, el centro de la puerta se volvió transparente. A través de él, la tripulación pudo ver un lugar completamente distinto. No era un espacio vacío como el área que los rodeaba. Era un lugar lleno de naves, cientos de ellas, todas con los símbolos de la Tierra. Pero estas no eran naves que nadie reconociera. Eran más grandes y avanzadas que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. «Dios mío», exhaló el comandante Rodríguez. «Esas son naves humanas, pero ¿cómo es posible?». Kevin Barnes se levantó de repente de su puesto. Su implante neuronal brillaba con tanta intensidad que dolía mirarlo directamente. «Capitán, recibo un mensaje. Viene del otro lado de la puerta. Póngalo en la pantalla principal». Morrison ordenó. Un rostro apareció en la pantalla principal de la nave. Era claramente humano, una mujer de cabello canoso y ojos inteligentes. Vestía un uniforme similar al uniforme militar terrestre, pero con símbolos y con decoraciones que nadie reconocía. «Soy la almirante Susan Parker de la División Sombra de la Flota de Defensa Terrestre», dijo la mujer. «Llevamos mucho tiempo esperando este día. La puerta por fin está abierta y es hora de que volvamos a casa». El capitán Morrison sintió que se le aceleraba el corazón. Una división sombra de la flota terrestre. Nunca había oído hablar de algo así,
y conocía todas las naves y estaciones que la humanidad tenía en el espacio. Almirante, soy el capitán Jake Morrison del USS Endeavour. No entiendo qué división Sombra. ¿Dónde está? La mujer sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Somos sus hermanos y hermanas, capitán. Hace 50 años, voluntarios de la flota terrestre atravesaron esta puerta hacia lo que llamamos el Reino de las Sombras. Hemos estado construyendo y preparándonos, esperando el día en que la Tierra más nos necesitara. La DRA. Chen volvió a mirar sus instrumentos. Las lecturas mostraban cosas imposibles. El espacio al otro lado de la puerta existía en una dimensión diferente, un lugar donde las reglas normales de la física funcionaban de forma distinta. ¿Cuántas naves tienen allí?, preguntó el comandante Rodríguez. La expresión del almirante Parker se tornó seria. 300 naves, comandante. Dreadnoughts, destructores, portaaviones y naves de apoyo. Todas equipadas con tecnología que su dimensión aún no ha descubierto. Kevin Barnes se sobresaltó al sentir nueva información en su mente. Capitán, hay algo más. La gente del almirante no solo viene a casa de visita. Los sensores de largo alcance detectan algo que se dirige hacia la Tierra. Algo grande y hostil. La puerta de sombras palpitaba con energía, y más naves comenzaron a aparecer al otro lado. El capitán Morrison se dio cuenta de que su misión de investigación rutinaria se había convertido en algo mucho más importante. La humanidad estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, y su salvación provenía de un lugar que no debería existir. El almirante de flota Marcus Stone se encontraba en el centro de mando de la principal estación de defensa de la Tierra, observando. Observaba la pantalla táctica con creciente horror. Puntos rojos que representaban naves enemigas llenaban la pantalla más de lo que jamás había visto juntos. Sus 30 años de servicio militar lo habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. ¿Cuántas naves estamos viendo?, le preguntó a su oficial táctica, la comandante Amy Johnson. Era una de las mejores analistas militares de la Tierra, y si alguien podía entender esta situación, era ella. La comandante Johnson revisó sus lecturas 3 veces antes de responder. 67 naves capitales, señor. Cada una tiene al menos el doble del tamaño de nuestras naves más grandes. Y eso es solo la primera oleada. Nuestros sensores de largo alcance detectan más naves que vienen detrás de ellas. El almirante Stone sintió un vuelco en el estómago. Toda la flota de defensa de la Tierra constaba de 42 naves, la mayoría diseñadas para la exploración y conflictos menores con piratas o contrabandistas. Nunca antes se habían enfrentado a una amenaza militar real del espacio. La flota enemiga pertenecía a algo llamado la hegemonía galáctica, aunque las fuerzas terrestres aún lo desconocían. Durante miles de años, la hegemonía había gobernado la mayor parte de la galaxia con mano de hierro. Permitieron que las especies más jóvenes desarrollaran tecnología hasta cierto punto. Pero una vez que esas especies se volvían demasiado avanzadas, la hegemonía llegaba para conquistarlas o destruirlas por completo. El alto Edgeimon Bryce comandaba la flota de invasión desde su enorme nave insignia. Era una criatura reptil de más de 2.4 toneladas con escamas que brillaban como metal negro. Su especie había formado parte de la hegemonía durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era la libertad. Ahora servían como sus guardianes, aplastando a cualquier especie que se atreviera a desafiar el orden establecido. Estos humanos se han desarrollado más rápido de lo esperado, le dijo Bryce a su segundo al mando. Su tecnología se acerca a niveles que podrían amenazar el control de la hegemonía. Haremos de ellos un ejemplo. El capitán Tony Martínez comandaba el crucero de defensa terrestre US Liberty, una de las naves más nuevas de la flota. Su nave era rápida y estaba bien armada para los estándares humanos, pero comparada con lo que se aproximaba, parecía de papel. Aún así, él y su tripulación estaban preparados para luchar. Todas las estaciones reportan estar listas para el combate, informó su oficial de armas. El joven intentó sonar seguro, pero Martínez percibió el miedo en su voz. Todos conocían las adversidades que enfrentaban. El almirante Stone abrió un canal de comunicación con todas las fuerzas terrestres. Aquí el almirante de flota Stone a todas las naves. Fuerzas hostiles desconocidas se acercan a nuestro sistema solar. Todas las naves deben formar posiciones defensivas alrededor de Marte. Mantendremos nuestra posición allí. El plan era simple porque no había otras opciones. Las naves terrestres se posicionarían entre el enemigo y Marte, con la esperanza de frenar la invasión el tiempo suficiente para que los civiles pudieran evacuar a refugios subterráneos. Nadie creía realmente que pudieran ganar esta batalla, pero lo intentarían de todos modos.
La DRA. Lisa Chen observaba la flota que se acercaba desde el buque de investigación USS Endeavour, aún estacionado cerca de la puerta de sombra. Sus instrumentos científicos detectaban cosas que los sensores militares pasaban por alto, y lo que veía la mareaba. Capitán Morrison, esas naves enemigas usan armas que no entendemos, informó. La señal de energía sugiere que pueden destruir planetas. No solo dañarlos, sino destrozarlos. El capitán Jake Morrison observaba las lecturas en su pantalla. Si la DRA. Chen tenía razón, la Tierra se enfrentaba a enemigos que literalmente podían partir mundos en dos. ¿Cómo se lucha contra algo así? La flota hegemónica cruzó al sistema solar exterior, avanzando con paso firme hacia Marte, donde esperaban las fuerzas terrestres. El alto Ejiman Braus no tenía prisa. Lo había hecho muchas veces antes, y siempre terminaba igual. Las especies más jóvenes lucharían con valentía durante un tiempo, y luego se rendirían al darse cuenta de lo desesperada que era su situación. Envíen un mensaje a los comandantes humanos, ordenó Bryce. Ofrézcales las condiciones habituales. Rendición total y esclavitud o extinción total. Denles una hora para decidir. El mensaje llegó a la nave insignia del almirante Stone en cuestión de minutos. El sistema de traducción tuvo dificultades con el idioma alienígena, pero el significado era bastante claro. La Tierra tenía una hora para rendirse por completo o ser destruida. El comandante Johnson volvió a mirar la pantalla táctica. Las naves enemigas se estaban desplegando alrededor de todo el sistema solar. Incluso si las fuerzas terrestres de alguna manera ganaran la batalla en Marte, no habría escapatoria. La hegemonía los había atrapado por completo. Señor, estamos recibiendo llamadas de socorro de las colonias exteriores. El oficial de comunicaciones informó, la estación Júpiter y las instalaciones mineras alrededor de Saturno están bajo ataque. El enemigo está atacando todo a la vez. El almirante Stone cerró los ojos por un momento, intentando pensar en alguna estrategia que pudiera funcionar. Las naves terrestres estaban superadas en número y armamento, y se enfrentaban a una tecnología que no entendían. Pero rendirse significaba el fin de la libertad humana para siempre. Enviar una respuesta a la comandante de la línea de mando, ordenó. Dígale que la humanidad rechaza su oferta. Lucharemos. El capitán Martínez recibió la orden y sintió una mezcla de orgullo y terror. Estaban a punto de enfrentarse a adversidades imposibles, pero lo harían como humanos libres en lugar de esclavos. La flota de la hegemonía aceleró su movimiento, acercándose a Marte, donde esperaban los defensores de la Tierra. Fries se sintió ligeramente decepcionado de que los humanos hubieran decidido luchar. Destruirlo sería fácil, pero esperaba capturar parte de su tecnología intacta. Comience el ataque, ordenó. Muéstreles el precio de desafiar la hegemonía. Las primeras naves enemigas abrieron fuego aún lejos de Marte. Rayos de energía pura atravesaron el espacio, cada uno lo suficientemente potente como para vaporizar por completo una nave humana. El capitán Martínez observó con horror cómo 3 naves terrestres simplemente desaparecían, convertidas en nubes de partículas brillantes. Todas las naves respondieron al fuego, ordenó el almirante Stone, sabiendo que era inútil. Las armas de la Tierra apenas rozaron las alas enemigas, mientras que cada disparo de la flota hegemení destruía otra nave humana. Pero entonces ocurrió algo imposible. El espacio mismo comenzó a ondularse y desgarrarse cerca de la puerta de sombra. El misterioso portal que el teniente Kevin Barnes había activado se abría cada vez más y algo entraba desde el otro lado. El alto hegemón Braus sintió un momento de confusión al detectar sus sensores señales de energía masivas que aparecían tras su flota. Según sus informes de inteligencia, los humanos no tenían naves en esa zona. La primera nave que emergió de la grieta dimensional no se parecía a nada que se hubiera visto jamás. Era enorme, eclipsando incluso a las naves de guerra de hegemonía más grandes, y se movía con una gracia que desafiaba la física. La nave insignia del almirante Susan Parker, la US Defiance, se deslizó a través de la puerta de sombra hacia el espacio normal. Tras ella, nave tras nave, cada una representando 50 años de ingenio y determinación humanos. Aquí la almirante Parker de la División Sombra de la Flota de Defensa Terrestre. Su voz resonó en todas las frecuencias de comunicación. Fuerzas de la hegemonía están invadiendo el espacio humano. Esta es su única advertencia para que se retiren de inmediato. Fries observó su despliegue táctico con incredulidad. Cientos de naves humanas aparecían de la nada, y cada una registraba niveles de potencia que rivalizaban con los suyos. ¿Cómo era posible? La nave insignia del almirante Susan Parker,
la US Defiance, se movía por el espacio como una montaña de metal que hubiera aprendido a volar. La nave era tan enorme que bloqueaba las estrellas tras ella, y su casco brillaba con escudos de energía que desviaban la luz de formas imposibles. El alto Egiman Bryce nunca había visto nada igual en todos sus años de conquista. «Imposible», siseó Braxus, mientras sus ojos de reptil estudiaban el despliegue táctico. «Nuestras redes de inteligencia informaron que estos humanos poseían tecnología primitiva». ¿De dónde salió esta flota? El capitán Dan Cooper trajo su nave US Retribution junto a la nave insignia. Su oscuro casco estaba repleto de armas que la hegemonía no pudo identificar. La Retribution era más pequeña que la Defiance, pero aún más grande que la mayoría de los acorazados de la hegemonía. Cooper había nacido en el Reino de las Sombras y se había criado con historias sobre la belleza de la Tierra. Hoy por fin vería su hogar ancestral. El Escuadrón de las Sombras formó formación de ataque. El almirante Parker comandaba. Las naves comenzaron a emerger de la grieta dimensional en perfecto orden, cada una ocupando su posición asignada. El US Valiant, al mando del capitán Ben Taylor, apareció a continuación, seguido por la capitana Nicole Davis y su escuadrón de destructores. La comandante Rachel Williams trabajaba en su estación científica a bordo de la nave de mando de la flota, coordinando la transición dimensional de 300 naves. La tecnología necesaria para mover tantas naves entre dimensiones a la vez era asombrosa, pero habían pasado 50 años perfeccionándola. «Almirante, todas las naves han cruzado la puerta», informó. «Los escudos dimensionales se mantienen firmes y todos los sistemas de armas están en línea». La flota de las sombras se desplegó por el espacio en una formación que hacía que las fuerzas terrestres regulares del almirante Stone parecieran diminutas en comparación. Cada nave representaba décadas de avance en el reino de las sombras, donde la extraña física permitía tecnologías que el espacio normal no podía soportar. El capitán Tony Martínez observaba con asombro desde el puente del US Liberty. Minutos antes, se había estado preparando para morir, luchando contra todo pronóstico. Ahora, cientos de naves humanas lo rodeaban, cada una lo suficientemente poderosa como para enfrentarse sola a la flota hegemony. «Dios mío», susurró a su tripulación. «¿Dónde se han estado escondiendo todo este tiempo?» «Hola, Egeimon». Veraxis no se impresionaba fácilmente, pero incluso él tenía que admitir que esto lo cambiaba todo. Su flota de invasión estaba diseñada para aplastar la tecnología humana primitiva, no para luchar contra naves que parecen ignorar las leyes básicas de la física. «Todas las naves, formación de ataque», ordenó. «Destruyan estas nuevas naves humanas antes de que puedan coordinar su defensa». Los primeros acorazados y Hegemony abrieron fuego, enviando corrientes de energía que destruyeron. Mundo sin fin. Pero cuando los rayos impactaron en las naves de la flota de las sombras, ocurrió algo increíble. La energía simplemente desapareció, absorbida por escudos que convertían armas letales en inofensivos espectáculos de luz. El capitán Cooper sonrió al ver cómo el fuego enemigo impactaba las defensas de su nave como agua contra una roca. Los escudos adaptativos desarrollados en el Reino de las Sombras podían absorber casi cualquier tipo de ataque energético y convertirlo en energía para los propios sistemas de la nave. «Respondan al fuego», ordenó Cooper. Los cañones principales de la Retribution dispararon rayos concentrados de materia oscura, un tipo de arma que solo existía en teoría hasta que la flota de las sombras aprendió a hacerla realidad. Los rayos de materia oscura atravesaron los escudos de hegemonía como si no estuvieran allí y abrieron enormes agujeros en los cascos enemigos. La capitana Nicole Davis lideró su escuadrón de destructores en el primer ataque coordinado. Sus 12 naves se movían como un cardumen, como un pez, apareciendo tras las líneas enemigas a través de microagujeros de gusano que sus tripulaciones podían crear a voluntad. Los destructores lanzaron torpedos de antimateria que convirtieron 3 cruceros de la hegemonía en nubes expansivas de gas sobrecalentado. «Apunten a su mando». «Nave», ordenó el almirante Parker. Las armas del US Defiance eran completamente diferentes a todo lo que había existido. Los sistemas de manipulación de la gravedad creaban agujeros negros localizados que aplastaban las naves enemigas, mientras que los campos de desplazamiento temporal hacían que las naves humanas existieran ligeramente fuera del tiempo normal, haciéndolas casi imposibles de atacar. Braxus observó con creciente horror cómo su flota era destrozada por armas que no podía comprender. Naves que habían conquistado 100 mundos estaban siendo destruidas por tecnología humana que parecía magia. Su nave insignia se estremeció cuando rayos de materia oscura atravesaron su blindaje. «Retírense a la distancia mínima de seguridad», ordenó. «Soliciten refuerzos inmediatos del mando de la hegemonía».
Pero la enorme nave US Valiant del capitán Ben Taylor ya se movía para cortarles la ruta de escape. El Valiant era más que una simple nave de guerra. Era una fábrica móvil que podía construir nuevas armas y naves mientras luchaba. Su casco se abría como una flor, revelando bahías de lanzamiento que escupían enjambres de cazas. La comandante Amy Johnson observaba la batalla desde el centro de mando del almirante Stone. Sus pantallas tácticas mostraban cosas imposibles. Naves humanas se movían más rápido que la luz sin usar motores de salto, creando armas de la nada y coordinando ataques mediante algún tipo de sistema de comunicación instantánea. «Señor, ¿cómo es posible?», le preguntó al almirante Stone. «Estas tecnologías no deberían existir». El almirante Stone se preguntaba lo mismo, pero estaba demasiado agradecido como para cuestionar su salvación. «No me importa cómo lo hagan, comandante. Me alegra que estén de nuestro lado». El asalto de la flota sombra fue devastador y preciso. Los destructores del capitán Davis impactaron como un rayo, apareciendo en cualquier punto de la zona de batalla a través de portales dimensionales. Los cazas del capitán Taylor invadieron las naves enemigas, sus armas cambiando de fase a través del blindaje para explotar dentro de los cascos de hegemonía. La comandante Rachel Williams había desarrollado estas tecnologías durante décadas de investigación en el Reino de las Sombras. Torpedos cuánticos que existían en múltiples dimensiones a la vez, haciéndolos imposibles de interceptar. Escudos de energía que podían convertir el fuego enemigo en energía útil. Y lo más importante, la capacidad de existir ligeramente fuera del tiempo normal, haciendo que las naves humanas fueran casi intocables. «Almirante, la flota enemiga está rompiendo la formación», informó. «Su estructura de mando se está derrumbando». El alto hegemón Braus intentó reunir a sus fuerzas, pero fue inútil. La mitad de su flota estaba destruida o inutilizada, y las naves humanas parecían fortalecerse con cada minuto que pasaba. Su propia nave insignia estaba recibiendo daños de armas que sus oficiales científicos ni siquiera podían identificar. «Esto es imposible», gruñó. «Estas criaturas eran primitivas hace apenas unas décadas. ¿Cómo desarrollaron semejante tecnología?». La respuesta era simple, aunque Braxus nunca la entendería. Los humanos tenían algo de lo que carecía la hegemonía, la capacidad de adaptarse, crecer y prepararse para desafíos que aún no podían ver. La flota de la sombra era prueba de la mayor fortaleza de la humanidad. Su negativa a rendirse, incluso ante adversidades insalvables. La nave del capitán Cooper se movía junto a la nave insignia y Gemini. Sus armas apuntaban al centro de mando alienígena. La batalla había terminado. Lo que había comenzado como la hora más oscura de la humanidad se había convertido en su mayor triunfo. La flota Gemini. Aquí el capitán Cooper transmitió en todas las frecuencias. Su invasión ha fracasado. Ríndanse ahora o serán destruidos. La almirante Parker observó cómo las naves enemigas restantes comenzaban a retirarse hacia el borde del sistema solar. Podrían traerlos. La primera prueba de la flota de la sombra había sido un éxito rotundo, pero sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba llena de amenazas y la humanidad tendría que estar preparada para todas ellas. El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación de mando orbital terrestre, observando cómo naves de 2 dimensiones trabajaban juntas para el futuro de la humanidad. Habían pasado 6 meses desde la invasión de la hegemonía, y todo había cambiado. La puerta de las sombras permanecía abierta, creando un puente permanente entre el espacio normal y el reino de las sombras que había ocultado el mayor secreto de la Tierra durante 50 años. La estación de mando era diferente a todo lo que la humanidad había construido antes. Utilizando tecnología de la flota de las sombras, los ingenieros habían construido una instalación que existía parcialmente en ambas dimensiones a la vez. Los trabajadores podían atravesar las puertas y encontrarse en el reino de las sombras, para luego regresar al espacio normal con materiales y equipos que desafiaban las antiguas reglas de la física. La DRA. Lisa Chen se había convertido en la jefa del proyecto de investigación conjunta, trabajando junto a la comandante Rachel Williams para comprender la antigua tecnología que hizo posible la Puerta de las Sombras. Su laboratorio se extendía por ambas dimensiones, lleno de equipos que la mayoría de los científicos habrían considerado imposibles hace apenas unos meses. La puerta no fue construida por ninguna especie que conozcamos, explicó la doctora Chen a un grupo de oficiales visitantes del Comando de la Tierra. Los materiales son más antiguos que la civilización humana, tal vez más antiguos que la vida en la Tierra misma. Quienquiera que la haya creado entendía la física dimensional mejor que nosotros, incluso ahora.
La almirante Susan Parker ahora comandaba la flota combinada de la Tierra Unida, reuniendo naves de ambas dimensiones bajo una misma estructura de mando. La integración había sido desafiante al principio, ya que las fuerzas terrestres regulares tenían dificultades para comprender una tecnología que parecía mágica, pero gradualmente los dos grupos aprendieron a trabajar juntos. El capitán Dan Cooper se encontró entrenando a nuevos reclutas de las fuerzas terrestres regulares, enseñándoles a operar armas que disparaban materia oscura y escudos que podían absorber cualquier tipo de ataque energético. El joven oficial nunca había visto la Tierra hasta el día de la batalla, pero ahora ayudaba a defenderla. La clave de la tecnología dimensional es comprender que el espacio y el tiempo son más flexibles de lo que la mayoría de la gente cree. Explicó a un grupo de cadetes. En el reino de las sombras, aprendimos a romper las reglas en lugar de dejarnos atrapar por ellas. La hegemonía galáctica se había retirado mucho más allá de las colonias exteriores. Su confianza quedó destrozada por la derrota en la Tierra. El sumo oficial Bryce había perdido la mitad de su flota y gran parte de su reputación. Por primera vez en miles de años, la expansión de los Hegemony se vio frenada por una especie que habían subestimado. El almirante de flota Marcus Stone colaboró estrechamente con el almirante Parker para reconstruir las defensas de la Tierra utilizando lo mejor de las tecnologías bidimensionales. Las nuevas naves combinaban la fiabilidad de la ingeniería humana tradicional con las inimaginables capacidades de la ciencia de las flotas en la sombra. La enorme nave del capitán Ben Taylor, la US Valiant, se había convertido en un astillero móvil que viajaba entre la Tierra y las colonias exteriores para construir nuevas naves para la flota combinada. La Valiant podía fabricar naves que existían en ambas dimensiones simultáneamente, haciéndolas prácticamente invulnerables a las armas convencionales. No estamos simplemente construyendo una flota, explicó el capitán Taylor a sus equipos de construcción. Estamos sentando las bases para la expansión de la humanidad en la galaxia. Cada nave que creamos nos hace más fuertes y difíciles de derrotar. La capitana Nicole Davis y su escuadrón de destructores habían asumido un nuevo rol como exploradores. Utilizando su capacidad para crear microagujeros de gusano para explorar sistemas estelares distantes, descubrieron 3 nuevos mundos habitables y contactaron con 2 especies alienígenas que se habían escondido de la hegemonía durante siglos. La galaxia está llena de civilizaciones que temen a la hegemonía. La capitana Davis informó durante una sesión informativa de mando. Han estado esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para desafiar el orden establecido. Podríamos ser ese alguien. El teniente Kevin Barnes, cuyo implante neuronal había abierto por primera vez la puerta de las sombras, ahora servía como enlace principal entre dimensiones. La puerta respondía a su conciencia de maneras que los científicos aún no entendían del todo, como si reconociera algo especial en los patrones de pensamiento humanos. La puerta no es solo una entrada, le explicó al Dr. Chen durante una de sus sesiones de investigación. Es más como un ser vivo que había estado esperando a que la especie adecuada lo encontrara. Creo que fue diseñado específicamente para minas como la nuestra. La comandante Amy Johnson había sido ascendida a jefa de planificación táctica de la flota combinada. Su trabajo consistía en analizar las amenazas potenciales y desarrollar estrategias para defender el territorio en expansión de la humanidad. La hegemonía no era el único peligro en la galaxia y la Tierra necesitaba estar preparada para lo que viniera después. Los informes de inteligencia sugieren que hay al menos 12 grandes potencias en esta parte de la galaxia. Informó al personal de mando. La mayoría de ellos han estado observando nuestro conflicto con la hegemonía con mucha atención. Algunos podrían convertirse en aliados, pero otros podrían vernos como una amenaza para sus propios planes de expansión. El capitán Tony Martínez había recibido el mando de una de las nuevas naves híbridas, naves que combinaban la tecnología tradicional de la Tierra. Diseñado con tecnología de la flota de las sombras. Su nueva nave podía desplazarse entre dimensiones, haciendo casi imposible que los enemigos la rastrearan o la atacaran. Es como aprender a volar de nuevo, le dijo a su tripulación. Estas naves pueden hacer cosas que no deberían ser posibles, pero necesitamos dominarlas si queremos proteger la Tierra. Los equipos de investigación habían hecho descubrimientos increíbles sobre la Puerta de las Sombras y la civilización que la construyó. Registros antiguos sugerían que los constructores de las puertas se habían enfrentado a su propia versión de la hegemonía hace miles de años. Un imperio galáctico que aplastó a cualquier especie que mostrara signos de desarrollo avanzado. Creemos que las puertas se construyeron como una prueba, explicó el comandante Williams al Consejo Científico Conjunto. Solo responden a las especies que han desarrollado ciertos tipos de tecnología de mejora de la conciencia. Los constructores querían asegurarse de que solo la civilización adecuada pudiera acceder a los viajes dimensionales.
El almirante Parker se presentó ante la flota combinada durante una ceremonia que conmemoraba el primer aniversario de la apertura de las Puertas de las Sombras. 300 naves del Reino de las Sombras se habían convertido en 600 naves a medida que la nueva construcción se aceleraba más allá de toda proyección. Hace un año, la humanidad se enfrentó a la extinción, les dijo a las tripulaciones reunidas. Hoy, nos erigimos como una de las mayores potencias de la galaxia. Pero nuestra fuerza no reside en nuestras armas ni en nuestras naves, sino en nuestra negativa a rendirnos ante las adversidades. La ceremonia se transmitió a través de ambas dimensiones, llegando a las colonias humanas que ahora se extendían desde la Tierra hasta los territorios del borde exterior. Los niños nacidos en el Reino de las Sombras veían su hogar ancestral por primera vez, mientras que los humanos nacidos en la Tierra se maravillaban ante las ciudades imposibles que existían en la dimensión paralela. Nuevas flotas de exploración se preparaban para aventurarse más allá del espacio conocido. Portadoras de las mejores tecnologías de ambas dimensiones, buscarían otras puertas, otras civilizaciones que necesitaban protección de los imperios galácticos y otros misterios dejados atrás por los antiguos constructores de las puertas. El Dr. Chen hizo un descubrimiento que lo cambió todo. En lo profundo de la estructura cuántica de las Puertas de las Sombras, encontró las coordenadas de docenas de otras puertas esparcidas por la galaxia. La humanidad no solo estaba conectada a una dimensión paralela, sino a toda una red de espacios ocultos que podrían revolucionar los viajes espaciales. Estamos ante el sistema de transporte original de la galaxia, anunció a los equipos de investigación. Los constructores de las puertas crearon una red que se extiende por miles de años luz. Podríamos llegar a cualquier parte de la galaxia casi al instante. La Puerta de las Sombras latía con una energía silenciosa, y sus antiguos sistemas funcionaban a la perfección después de millones de años. Había esperado pacientemente a que la especie adecuada desvelara sus secretos, y ahora servía de puente para la humanidad hacia un destino más vasto entre las estrellas. La flota oculta había surgido, no solo para defender la Tierra, sino para anunciar que la humanidad estaba lista para ocupar su lugar entre las civilizaciones más grandes de la galaxia.